El día de hoy vamos a trabajar los cortes o raíces de una función cuadrática. Esto para complementar la información que hemos venido trabajando y poder graficar cualquier función cuadrática. Veamos. Cuando nosotros graficamos cualquier tipo de función, no importa de qué grado, siempre debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Los puntos de corte con el eje X, miremoslos acá, los estoy señalando, y el corte con el eje Y. Eje X, cortes con el eje X, ¿listo? Los llaman cortes con el eje X, también los llaman raíces o los llaman ceros, ¿listo? En el caso específico de la parábola, tenemos aquí la parábola y vamos a mirar. Primer corte con el eje X, tenemos vértice, tenemos corte con Y y tenemos otro corte con X. Bueno, sin importar cuál sea la función cuadrática, siempre vamos a encontrar corte con y mínimo 0 cortes con X. Es decir, puede que o no haya corte, o haya un corte, o haya máximo 2 cortes. Todo esto lo vamos a estudiar en esta clase. Empecemos. Por medio de un ejemplo, voy a mostrar todos estos aspectos de los que les voy a hablar, de los que les estoy hablando. Entonces, lo primero que quiero que recordemos es la concavidad de la parábola. Recuerden que dijimos que dependiendo del valor, o mejor, del signo de A, sabíamos si la parábola abría hacia arriba o abría hacia abajo. En este caso, A vale 1, por lo tanto, es un valor positivo. ¿Qué significa? Que la parábola abre hacia arriba. Es la primera conclusión que podemos sacar de la expresión algebraica. Parábola abre hacia arriba. Listo. Segundo elemento que ya lo hemos trabajado son las coordenadas del vértice. Entonces, vamos a determinar las coordenadas del vértice para esta parábola. Recordemos que el vértice es un punto de la forma x, y. Entonces, vamos a determinar cuánto vale x y cuánto vale y. X, recordemos, usamos la formulita menos b sobre 2a. ¿Listo? En el caso de esta función tenemos que a es 1, que b es 8. Entonces reemplacemos menos b, que es 8, sobre 2 por a. A es 1. De aquí entonces obtenemos que es menos 8 sobre 2 por 1, 2, más por menos, 8 dividido en 2, 4. ¿Qué significa? Que la coordenada en x del vértice es menos 4. Ahora, ¿cómo hallamos y? Reemplacemos en la función, que es x al cuadrado más 8x más 7, y reemplazamos menos 4 y de ahí obtenemos la coordenada en y. ¿Qué nos queda entonces? Que y es igual a menos 4 al cuadrado más 8 por menos 4 más 7. De aquí entonces nos queda menos por menos más, 4 por 4, 16, más por menos, 8 por 4, 32, más 7. Esto nos queda 16 menos 32 menos 16 más 7, y esto es igual a menos 9. ¿Qué significa? Que la coordenada en y es menos 9. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta información, que la parábola abre hacia arriba, que el vértice es menos 4, menos 9. Voy a ir escribiendo aquí estas coordenadas para el vértice. Entonces, el vértice está ubicado en menos 4, menos 9. Muy bien. Entonces, menos 4, menos 9. Listo. Miremos entonces ahora los cortes. Entonces, tercer elemento, los cortes con los ejes. Vamos a empezar a mirar qué significa hablar con el corte con el eje X.
Hagamos un pequeño esquema para analizar la siguiente situación. Para cualquier función, imaginémonos lo siguiente. Tengo una función cualquiera. Este punto y este punto son puntos de corte. Resulta que este, supongamos, es 5. Es decir, este sería el punto 5, 0. Y supongamos que esto es 0, 0. Siempre la segunda coordenada del corte con X va a ser 0, ¿cierto? Porque no hay desplazamiento vertical. Si es corte es porque está sobre el eje X. ¿Qué significa entonces? Que para cualquier corte con el eje X siempre Y vale 0. Y bajo ese elemento nos guiamos para hacer el análisis correspondiente. Entonces, ¿qué significa? Que en la expresión y igual x cuadrado más 8x más 7, la y la vamos a reemplazar por 0. ¿Listo? Entonces, hagamos el proceso. Acá nos resultó una ecuación cuadrática. Recuerden, una ecuación es una igualdad en la que tenemos un valor desconocido, ¿cierto? En este caso, igualada a 0, ya está una ecuación cuadrática completa para poder ser resuelta. Un método puede ser por factorización. Entonces, intentemos factorizar. Si no podemos factorizar, podemos usar fórmula cuadrática. Entonces, repartimos trinomio, ¿cierto? Más por más da más. Dos números que multiplicados den 7 y sumados den 8. Muy bien, 7 por 1, 7, 7 más 1, 8. Recordemos, igualamos a 0 cada paréntesis y de ahí nos salen dos soluciones. En este caso, x igual a menos 7, x igual a menos 1. Estos dos son los ceros de la función, es decir, son los valores en donde y vale 0. Si le damos forma de punto, entonces, ¿qué nos queda? Que este es un punto corte con x de la forma menos 7,0, lo que acabamos de decir, y este es otro corte de la forma menos 1,0. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Dentro de nuestras conclusiones, entonces tenemos que estos son cortes con X. Ahora, ¿cómo hallamos los cortes con Y? De la siguiente manera. ¿Listo? Cuarto elemento. Ojo, cuarto elemento. Los cortes con Y se hallan de la siguiente manera. Entonces, para hallar cortes con Y, hacemos lo contrario. El que vale 0 es X, ¿listo? Porque están ubicados sobre el eje Y. O sea, si yo tengo acá, perdón, si yo tengo acá mi plano cartesiano y tengo una curva cualesquiera, voy a graficarla de esta manera. Este punto, miren, supongamos que este valor es 3, es de la forma 3, ¿cierto? Perdón, 0,3. 0 en X, 3 en Y. Entonces siempre para hablar de cortes con Y, el que vale 0 es X, ¿cierto? Porque está sobre el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos? En la función X es 0, es decir, en Y igual a X cuadrado más 8X más 7, vamos a reemplazar X por 0. Entonces nos queda 0 al cuadrado más 8X, pero X vale 0, ¿cierto? Entonces por 0 más 7. De aquí obtenemos entonces 0 por 0, 0, más 8 por 0, 0, más 7, y por lo tanto Y es igual a 7. ¿Qué tenemos entonces? Que el corte con Y es 7 en Y, 0 en X, 0,7. 0 en X, 7 en Y. Vamos entonces a determinar cuáles son nuestras conclusiones hasta el momento. Tenemos lo siguiente. Permítanme y ya les muestro. Entonces, acá tengo la primera parte de las conclusiones y es que tenemos vértice en menos 4 menos 9.
Acá lo tengo. Entonces lo voy a escribir. Voy a escribir las conclusiones que tenemos hasta el momento. Las voy a escribir acá. Entonces tenemos vértice en menos 4, menos 9. Sabemos que la parábola abre hacia arriba. Sabemos que tenemos corte en X en menos 7,0. Y también tenemos un punto de corte con X en menos 1,0. Y tenemos un punto de corte con Y en 0,7. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas son las conclusiones que tenemos por el momento. ¿Listo? Muy bien, entonces acá las tengo. Tengo vértice en 4, 9. ¿Listo? Con esas conclusiones vamos a hacer nuestra gráfica. Arranquemos. Entonces tenemos vértice en menos 4, menos 9. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá va a estar el vértice de la parábola. Sabemos que abre hacia arriba, que tiene corte en menos 7, 0. Acá está menos 7, 0. Y corte en menos 1, 0. Algo importante, y es el eje de simetría. Acá se supone entonces que el eje de simetría, ¿cierto?, pasa por el vértice y es perpendicular al eje X o paralelo al eje Y. No es necesario graficarlo, pero lo voy a tomar como referente. Y voy a trazar el boceto de la gráfica. Me falta un punto y es que cortan 0,7 al eje Y. Entonces, vértice en menos 4, 9. Cortes en menos 7, 0. Corte en menos 1, 0. Y corta el eje Y en 0,7. 0,7 aquí. Esto es corte con Y, este es corte con X, este es corte con X. Y voy a trazar la parábola. Repito, es un boceto. Acá no lo puedo dibujar mejor por la imposibilidad de nuestro graficador a mano. ¿Listo? Esto es un boceto de la gráfica. ¿Listo? A ustedes les queda bien bonito. Quiero que la miremos en el programita en Grafmática para que ustedes la vean. Quería hacer la mano pues para que ustedes vieran todo el proceso. Y miren cómo nos queda en el graficador. La función es x al cuadrado. Permítanme y reviso. X al cuadrado más 8x más 7. Aquí, perdón, grafiqué negativo. Aquí corrijo, es x cuadrado más 8x más 7. ¿Listo? Y grafico. ¿Listo? Ahí está. X cuadrado más 8x más 7. Como ven, dijimos vértice en menos 4, 9. Aquí está. Cortes en menos 1, miren, menos 1. Y en menos 7, aquí está menos 5, menos 6, menos 7. Y corta el eje Y en 0,75, 6, 7. Acá está. ¿Listo? Esos fueron los 4 puntos que obtuvimos en nuestro proceso analítico. Muy bien. Voy a volver y vamos a mirar otro ejemplo de función. Vamos a mirar menos x cuadrado, perdón, más 4x más 12. En este caso, la función, el valor de a es negativo, significa que la parábola abre hacia abajo, ¿verdad? Porque a es negativo. Entonces, vamos a hacer un cuadrito para ir colocando
todos estos elementos. Entonces la parábola abre hacia abajo. Abre hacia abajo. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Vamos a mirar qué pasa con la función y vamos a mirar el vértice. Vértice de la forma x, y es igual a, miremos. Entonces tenemos que x es igual a menos b sobre 2a. En este caso a es menos 1 y b es 4, ¿verdad? Coeficiente x cuadrado y coeficiente de x. De aquí entonces obtenemos que esto es igual a menos b, que es 4, sobre 2 por a, que es menos 1. Y esto va a ser igual a menos 4 sobre 2 por menos 1 da menos 2. Menos por menos más y nos queda 4 sobre 2, que es igual a 2. Muy bien. Entonces, y va a ser igual a, entonces ya tenemos que aquí es 2. Reemplazamos, entonces nos va a quedar menos x al cuadrado, ¿cierto? Es decir, menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 12. Repito en la función. Lo estamos reemplazando. Nos queda menos 2 por 2, 4, más 4 por 2, 8, más 12, de aquí que nos da 8 menos 4, 4 positivo, más 12, 16. Entonces el vértice está en 2,16. Voy a irlo escribiendo en nuestras conclusiones. El vértice está ubicado en 2,16. Muy bien. Ahora, vamos a mirar los cortes con los ejes. Tercer elemento. Vamos a mirar los cortes con el eje Y. Es decir, que x vale 0. ¿Listo? Es decir, nos queda y igual a menos 0 al cuadrado más 4 por 0 más 12. De aquí obtenemos que queda menos 0 más 4 por 0, 0 más 12 y por lo tanto y es igual a 12. Es decir, que hay un corte en 0,12. 0 en x, 12 en y. Escribámoslo en nuestras conclusiones. Tiene corte en y, el corte con y es en el punto 0,12. Muy bien. Vamos con los cortes con x. Cortes con x. Entonces significa que y es 0. Reemplazando y por 0 nos va a quedar 0 igual a menos x cuadrado más 4x más 12. Se puede factorizar o se puede usar fórmula cuadrática, como queramos. Lo voy a hacer por fórmula, se me ocurre. Entonces, y antes repasamos. X es igual a, recordemos, menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. De aquí entonces nos queda que esto es igual a, perdón, voy a hacerla mejor. Menos b, en este caso b vale 4, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es 12, ¿cierto? Aquí, c es 12. Sobre 2 por a, pero a es menos 1. Entonces de aquí nos queda que x es igual a menos 4 más o menos raíz de 4 por 4, esos son los 4 de la b, 4 por 4, 16, menos por menos, más, 4 por 1, 4, y 12 por 4, 48, sobre 2 por a. 2 por 1, 2, da menos 2. De aquí obtenemos que esto es menos 4 más o menos raíz de 8 y 6, 14, va 1, 4 y 1, 5 y 1, 6, dividido menos 2. De aquí nos queda menos 4 más o menos, la raíz de 64 es 8, ¿cierto?
sobre menos 2. Nos dan dos soluciones. Esos son los dos puntos de corte. Miremoslo. Primer punto. Nos da en menos 4 más 8, tomando el valor positivo de la raíz sobre menos 2. Y esto va a ser 8 menos 4, da 4 positivo sobre menos 2, que nos da menos 2. ¿Listo? Y el segundo corte va a ser menos 4, tomo el valor negativo para la raíz sobre menos 2, menos 8 menos 4 da menos 12, sobre menos 2 da 6. ¿Qué significa? Ojo, que uno de los puntos de corte va a dar en menos 2, 0, y el otro punto de corte va a dar en 6, 0. ¿Listo? Anotémoslo en nuestro resumen. Acá. Tenemos un punto de corte con X en menos 2, 0. Y otro punto de corte con X en 6, 0. ¿Listo? Esa es otra forma de llegar a los ceros, pues resolviendo la fórmula de ecuación cuadrática por medio de la fórmula. Hubiésemos podido hacer también factorización en este caso. Muy bien, entonces ya teniendo nuestras conclusiones, vamos a graficar. Ojo, las conclusiones. Tenemos entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Vértice, 2,16. Voy a poner esto en puntico rojo. 2,16. 2, 1, 2, 16. 5, 10, 11, 12, 13, 16. Acá, casi que no nos alcanza. Listo, 2,16. Corte en Y, 0, 12, 10, 11, 12. Acá. Corte con Y, vértice. Y cortes con X en menos 2, 0 y en 6, 0. Miren algo, si yo trazo la línea que pasa por el vértice que llamamos eje de simetría, pasa algo importante y es que estos cortes, miren, este está a 4 unidades, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acá, este punto está a 2 cuadritos, ¿cierto? Del eje de simetría. Tomemos el simétrico. No importa las coordenadas, está a 2 unidades también. Eso se llama simetría axial, ¿recuerdan? Entonces nos podemos valer de esa información y trazar nuestra parábola. Tracémosla. Lo mejor posible. Aquí rudimentariamente. ¡Qué bonita! Recuerden, esto es un boceto, es un acercamiento. Muy bien, esa es la parábola. Veámosla ahora en el graficador. Menos x cuadrado más 4x más 12. La voy a copiar acá. ¿Listo? Y vamos al graficador. Corremos. X al cuadrado menos x al cuadrado más 4x más 12. Y grafiquemos. Listo, miremoslo. Vértice 2,16, corte con Y en 12. Miren la simetría, ¿cierto? Miren el eje de simetría. Todos estos puntos son simétricos, miren. Este está a la misma distancia, cualquier par de puntos. Este y este están a la misma distancia del eje. Corte en menos 2, mírenlo. Corte en 6. 6, 0. 2, 0. Menos 2, 0. Corte en acá. Este punto. Perdón, este que es el corte en 0, 12. Y ahí tenemos nuestra parábola. Entonces, todo ese proceso muy importante cuando queramos graficar funciones cuadráticas. Muy bien. Ahora, vamos a dejar los dos siguientes ejercicios para practicar. Aún no debemos subir nada en el Classroom. Solamente es para practicar y en nuestra siguiente sesión las vamos a corregir. Esto es todo por hoy. Practíquenlo, grafiquen y
me van guardando sus preguntas para cuando nos encontremos nuevamente en la próxima sesión. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien.